Gracias a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al segundo encuentro El Techo es un Derecho. Este es el segundo día de la jornada. Ayer tuvimos un día fantástico encontrándonos con personas de distintos espacios que están haciendo trabajo por el derecho al techo y por la necesidad de defenderlo del desplazamiento y del discrimen. En el día de ayer compartimos sobre la seriedad del tema que nos ocupa, pero una de las cosas que fue hilo conductor es esa sensación de esperanza y de que el trabajo que estamos haciendo, sea de abogacía, sea de acompañamiento de personas en riesgo de desplazamiento, sea trabajo político, sea trabajo de activismo, sea trabajo de tantas otras formas, es un trabajo anclado en la posibilidad y en la realidad de que la vivienda es un derecho fundamental a la que todos y todas debemos tener no solamente acceso, sino un completo disfrute. En el día de hoy vamos a empezar con un panel de solidaridades internacionales. Luego vendrá un panel sobre políticas de exclusión y cómo afectan a grupos históricamente marginados, como son las poblaciones sin hogar. Y más tarde nos encontramos en el panel de cierre, donde vamos a hablar un poco de los medios y del rol de los medios, monitoreando el discrimen y ayudando a visibilizar lo que debería ser más y más evidente. Les pido por favor que se mantengan aquí conectadas, que participen, que prendan sus cámaras, que hagan preguntas, que comenten. Al final, la idea de este tipo de encuentros es construir poder y hacer también llamados al gobierno. Así que a lo largo de los paneles vamos a estar mencionando esfuerzos de política pública que estamos intentando adelantar desde Ayuda Legal Puerto Rico y desde otros espacios, así como escuchando y amplificando lo que otras personas en otras partes del mundo también están tratando de adelantar. Al final, la lucha por el derecho al techo es internacionalista o no será. Así que nuevamente bienvenida y así que las dejo con Verónica y con Pamela para este primer panel. Bueno, les vamos dando la bienvenida nuevamente. Yo soy Verónica Rivera Torres. Yo trabajo en Ayuda Legal Puerto Rico en el programa que se llama Derecho a tu Casa, que es un programa contra las ejecuciones de hipoteca, y de parte del equipo que está compuesto por Camilo Guadalupe y Gina Mari, que hoy no se encuentra presente, la excusamos, pero que también Gina Mari Cuilan, que también es parte del equipo. Queremos darle las gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco de qué trata el panel. Lo pueden ver en su pantalla: solidaridades internacionales, nuestras comunidades, nuestra resistencia. Para nosotras en Puerto Rico es sumamente importante poder conectar con personas luchadoras que están haciendo un trabajo extraordinario y que no necesariamente nosotras desde nuestro rinconcito en la tierra podemos apreciar, aunque sí lo conocemos de alguna forma, lo admiramos, nos inspira, pero el detalle, ¿verdad? Nos interesa conocerlo para aprender, y también porque pues, por nuestra condición colonial, por ser una colonia de los Estados Unidos, nuestro trabajo queda invisibilizado, y eso también, además de eso, impide que veamos, que podamos apreciar el trabajo de otras partes más allá de nuestra frontera. Así que muchas gracias. En este panel de lo que se trata, ¿verdad?, es reunir voces de Haití, España, Argentina, Palestina, para aprender, intercambiar y también ver cómo podemos tejer una solidaridad internacional desde nuestras comunidades y desde nuestras organizaciones y desde nuestro trabajo para transformar las cosas, ¿verdad? En el contexto del derecho a permanecer, en el contexto del derecho a un techo digno. Sin más, les dejo con mi compañera Pamela, que va a hacer la presentación. Buenos días a todos. Un saludo muy especial. Yo soy Pamela Bernard, soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico. Coordino las herramientas de apoyo legal directo y también soy parte del programa de alquileres dignos. Para mí es un privilegio comenzar a presentar los panelistas que van a estar acompañándonos en este panel. Voy a comenzar con Nixon Bumba. Nixon Bumba es un activista por la justicia social y trabaja dentro del marco de los derechos humanos para alcanzar un cambio social en Haití. Por los pasados 20 años, Bumba se ha dedicado a la organización comunitaria y a ser parte del movimiento estudiantil, movimiento de paisanos,
movimientos de mujeres y feministas y movimientos dirigidos a las personas que residen en arrabales para que reciban los servicios básicos a la vida, particularmente en el área de Puerto Príncipe. Bienvenido, Nixon. Ahora voy a pasar con otro de los panelistas, es Miguel Ruiz Díaz Reixa, es abogado del programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes en la Asociación Provivienda, representante de Provivienda en la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, jurista colaborador del Observatorio DSC y miembro de la Red Global de Abogados de Movimientos. Bienvenido, Miguel. Luciana Berkovich, otra de nuestras panelistas. Luciana es gerente y coordinadora para la América Latina en la Red de Empoderamiento Jurídico convocada por NAMATI, abogada de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Ciencias en Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Nueva Escuela y en Políticas Urbanas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bienvenida, Luciana. Por último y no menos importante, presentamos a Dalia Alayaza. Trabaja en la Unidad de Movilización Comunitaria en la organización BADIL, Centro de Recursos para la Residencia Palestina y Derechos de Refugiados en Belén. Tiene un grado en Derechos Humanos y Ley Internacional y tiene interés en temas relacionados a la esclavitud e historia colonial. Bienvenida, Dalia. Bienvenidos a nuestros panelistas. Para nosotros es un privilegio compartir este espacio con ustedes y ahora los dejo con Verónica de nuevo. Gracias, Pamela, y gracias nuevamente a todas. Vamos a comenzar la conversación. Ese es nuestro interés, que sea una conversación. Tenemos unas preguntas guías, pero obviamente lo más que nos interesa es escucharles. En otros encuentros que hemos tenido, y este es el segundo que hacemos de El Techo es un Derecho, pero hacemos diversos encuentros a lo largo del año. Ayuda Legal Puerto Rico lo hace. Y siempre estamos trabajando con el tema de la vivienda y luchando contra la narrativa de que la vivienda es un negocio. Entonces no quisimos desaprovechar la oportunidad y hacerle esa pregunta que pudiera parecer simple, pero no lo es si queremos desde sus perspectivas, ¿verdad? Y desde sus comunidades, porque es importante establecer que no es un negocio, que la vivienda no es un negocio. Voy a comenzar contigo, Dalia. Amazing, thank you, and thank you everyone attending today. I'm like really happy to be on this panel today. I will try to speak slowly. I'm a person who speaks very fast. So in my opinion, I was thinking housing is a right, because it's a fundamental right, mainly because it affects all the other rights, including security, safety, privacy, physical and mental health as well. And we all know that according to the UN, they have said that the right to housing should not be interpreted like simply in like this restrictive way of having a roof on top of your head, but seen further as to live in dignities in somewhere where you have this security, peace, and dignity. Housing is not my specialty. However, I thought it's very important to come to this webinar and talk about housing because my field is refugees. 60% of the Palestinian population is refugees. They're 2/3 of the Palestinian people, and we are one of the largest refugee communities in the world. This is where housing becomes a right and where housing becomes crucial. When you experience working with and being, including myself, a refugee with among people who've been displaced and took out of their original land and homes and forced into tents and now very small and crowded refugee camps. Refugees, of course, understand how being denied and forcibly displaced out of your home and out of your land, how it affects your dignity in the very first place. Especially when these housing policies are used to segregate people, but also to colonize and to take over land and property. In my opinion, how I was thinking of this question, the colonial system in general turns everything into a commodity. Even like human beings and values are turned into commodity these days. Being in Palestine, living under the colonial system of Israel, the way we think of it, colonial systems cannot continue a day without the capital system, and the capital system could not have survived or maintained itself without these colonial systems. And to build like
an economy empire, what you really need is labor, land, and capital. Imagine if you displace people and you take your land, so you have the first pillar for free. And then you use these people as free labor or cheap labor on your land. So you have the second pillar for free. And then the third one, you have the support of neoliberal and other large colonies like the US and the UK supporting you. So this explains why Israel has been able to maintain its colonial project, displacing Palestinians and taking their right to housing and bringing settlers in, which explains why a colony like Tel Aviv is one of the most expensive cities in the world, with very, very expensive property and houses, while Palestinians live in refugee camps where most poverty rates are 50% or above. So housing is a right because it's being denied continuously by this capital system. It's not just an issue of what house to buy or where to buy your house. Sometimes you do not have these options to think of where do I want to live or in what kind of situation I want to live. Just to put this in an example, to help myself explain this, if we look at housing as a commodity, then we as Palestinians would say, there is a house in Haifa, which is now under Israeli colonial control, that costs $3 million. If I want to think of housing as a commodity with this capital mentality, what I would say is, I would look at just the transactions and I would say it needs $3 million to buy this house. However, when I think of housing as a right, and I think of the relations, and I think of relations in terms of how did this house become into its owner's hand, and why is this person selling it at this price, I would understand that this house has become into this Israeli settler's hand because of forced ethnic displacement and because of ethnic cleansing and because of this colonial project. So it's really crucial to start thinking of housing in terms of rights and in terms of these relationships, asking ourselves why and how and what happened for these people to be denied of housing. Why are these people living in these places and why are these people not living in certain places? So once we get out of this thinking that housing is a commodity and we start to think of housing as a right, we start to bring more justice to people all around the world, especially under colonial and this capital system. So this is like my opinion around this. Gracias. Siguiendo con esa línea, ¿verdad? Sobre el derecho a la vivienda y el derecho a permanecer, ¿verdad? No solamente un techo, sino también permanecer en nuestra tierra. Quería saber, Miguel, tal vez quieras reaccionar a lo que acaba de compartir Dalia y darnos tu opinión sobre el techo y si es o no un negocio. Sí, muchas gracias a todas por la invitación y muchas gracias, Dalia, por esta presentación, que la verdad que me ha dejado en la piel de gallina y creo que marca muy bien todo el sistema en el que nos movemos. Claro, al final todas hablamos desde nuestro territorio y sí que en España a veces lo que tratamos es de no caer en una dicotomía por tener las garantías del derecho a la vivienda, no va a dejar de ser un negocio. Y nosotras aquí sí que defendemos que a corto plazo es muy difícil que deje de ser un negocio tan especulativo como es la vivienda, pero que a corto y a medio plazo sí que se pueden establecer unas garantías con voluntad política para que se cumplan con los requisitos mínimos para entender que la vivienda es un derecho, además un derecho que disfruten todas las personas con igualdad y sin discriminación, y son medidas que permitirían que la gente siga, los empresarios, los pequeños rentistas sigan pudiendo lucrarse, pero de otra forma y con otra mentalidad. Y nosotros creemos que eso es fundamental por varios motivos, ¿no? Que se entienda esa concepción del derecho a la vivienda y que se cumplan esas garantías, primero de todo por una cuestión de evitar un sufrimiento humano. Por poner ejemplos de España y poner datos, desde 2008 hasta 2019 se habían desahuciado, desalojado a 1.700.000 personas. Son cifras escalofriantes si pensamos que España tiene 47 millones de personas, o sea que muchísimas personas han sufrido un desahucio, y esto no solo afecta, ¿no?,
como decía Dalia, el derecho a la vivienda, esto tiene todas unas ramificaciones de vulneraciones en otros derechos, muchas familias, muchos niños y niñas también, y al final acaban menoscabando la dignidad y hace que muchísimas personas se sientan ciudadanos de segunda y que el Estado las ha abandonado. Entonces, esta es una razón fundamental. Después hay otra que como abogado me preocupa mucho también, que es el derecho internacional de los derechos humanos. España es parte del PIDES, de su protocolo facultativo, de la Carta Social Europea revisada y una Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos movemos en un marco de Naciones Unidas y hay que cumplir con las garantías mínimas que llevamos muchísimos años desde Provivienda y desde otras sociedades, ¿no? Desde la sociedad civil, diciendo que hay que cumplir. Después hay otras razones que no son las principales, pero que son de eficiencia económica, de modelo de desarrollo a nivel territorial, pero para mí la principal es esa parte de la dignidad humana, que es la que me mueve a mí personalmente, la que mueve a las personas que trabajamos en mi entidad de la sociedad civil, y sobre todo porque al final las personas que están sufriendo esto siempre son las mismas, son familias y comunidades pobres, vulnerabilizadas, y muchas pertenecen a colectivos históricamente vulnerados. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de que esa semilla que en un momento vimos durante la pandemia, ¿no? Que era que la vivienda, todos nos tuvimos que encerrar en la vivienda, pues tratar de que no se muera, que crezca ¿no? y que esa mentalidad vaya expandiéndose. Sí, creo que otro hilo conductor, ¿verdad? Es que todas somos sobrevivientes de un desastre de distinto tipo, y el de la pandemia, ¿verdad? Y la conexión con la vivienda creo que nos da una oportunidad política bien importante. Así que gracias por traerlo, Miguel, a la mesa. Luciana, queremos escucharte. ¿Qué piensas de lo que hemos estado ya hablando? Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todas. También, al igual que Dalia, suelo hablar rápido, así que cualquier cosa avísenme que hablo más despacio por la interpretación. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por realizar este tipo de espacios, donde, como decía Ariadna al principio, sobre todo lo que nos brinda también es esperanza. Estamos en un momento donde necesitamos mucha esperanza para seguir haciendo lo que hacemos y para entender que tiene un sentido los esfuerzos que estamos haciendo para mover un poquito la balanza de poder. Así que muchas gracias por generar estos espacios. En relación al, cuando vi la pregunta esta, bueno, vivienda, derecho, negocio, yo creo que ahí ya hemos dado muchos avances en el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, y ahí ha habido muchas discusiones y avances normativos, tanto en el plano internacional como nacional en muchos países, y creo que esas batallas, podemos decir, la estamos ganando. Hay una batalla normativa que en muchos espacios se está ganando. Ahí celebremos algo que es a nivel normativo estamos ganando y estamos dando pasos a nivel normativo en el reconocimiento de la vivienda como un derecho. En Latinoamérica, por ejemplo, 11 de, al menos, porque ahora estaba avanzando más, pero 11 constituciones al menos en Latinoamérica reconocen el derecho a la vivienda como un derecho, con diferencias, en algunos casos como un derecho universal, en algunos casos como un derecho específico para grupos en situación de vulnerabilidad. Pero creo que es importante que nos reconozcamos que esa es una batalla, y sobre todo es una batalla que los movimientos sociales por el derecho a la vivienda han ganado en muchos lugares. Y es interesante que actualmente esa batalla también está avanzando, la batalla normativa también está avanzando y empujando un poco más el límite de lo posible. Por ejemplo, actualmente, para quienes no conocen, se está dando un proceso de reforma constitucional en Chile súper interesante, porque es un proceso participativo, es un proceso que empezó en el 2019 con una revuelta social que terminó en un proceso de reforma constitucional, y ahora hay un proceso con mucha participación ciudadana, en el cual la discusión sobre cómo regular el derecho a la vivienda y cómo regular el derecho a la ciudad fue una parte central de las discusiones que se han dado. Y actualmente, de hecho, la semana pasada quedó el texto final que la constituyente va a llevar al referéndum que se dará en septiembre en Chile, donde hay dos artículos interrelacionados, que es el derecho a la vivienda y a la ciudad. Y creo que ahí lo interesante es que ya estamos identificando que el derecho a la vivienda no es un derecho individual y que necesariamente es un derecho colectivo, y que no puede ser solo aplicado para una persona si el entorno en el que vive, si la ciudad que se genera para que ese derecho a la vivienda sea efectivo, no responde a ciertas características que hagan que sea un entorno habitable.
Entonces, en ese sentido, si me lo permiten, me copié aquí el cómo quedó regulada en esta propuesta normativa de Chile el derecho a la ciudad y el territorio, porque me parece uno de los avances normativos quizás más esperanzador en el caso de que salga aprobado, y que nos puede permitir pensar qué significa el derecho a la vivienda, y creo que es un concepto que también, ahora para mi segundo punto voy a abordar, nos permite dar una pelea con el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque en la Constitución lo que se dice es el derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función ecológica y social de la propiedad. O sea, nos da muchas herramientas, más que lo que significa el derecho a la vivienda en sí mismo. Nos da muchas herramientas de discusión política. Entonces, cuando vemos esta dicotomía, falsa dicotomía, entre vivienda como derecho o vivienda como negocio, yo creo que en muchos casos lo que nos han hecho creer es que la vivienda en sí es un derecho, pero que fue puesto en manos del mercado, porque el mercado puede regularlo. Y algo que estamos viendo es que no, que después de muchos años de haber puesto este derecho en manos del mercado, el mercado no lo autorregula, el mercado expulsa, el mercado segrega, y el mercado genera una ciudad que no es para habitar, sino para generar capital. Entonces, quizás cerrando como este primer punto, hay una falsa dicotomía ahí, no es vivienda, derecho o mercado, es un derecho, eso ya lo ganamos, no vayamos a discutir de vuelta si la vivienda es un derecho, lo estamos ganando, es un derecho, fue reconocido. Lo que hay que discutir es el cómo hacerlo efectivo, y creo que todas estas discusiones sobre el aspecto colectivo del derecho a la vivienda enmarcado en el derecho a la ciudad, y todas las discusiones sobre el tipo de modelo de ciudad y entorno en el que se da el derecho a la vivienda nos van a permitir quizás empujar esa agenda política colectiva. Gracias, Luciana. Nixon, sabemos que no puedes encender la cámara, pero sabemos que estás con nosotras. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué traes a la mesa con relación al tema que hemos estado hablando? Thank you so much, everyone. And I'm really sorry to not open my camera. I'm now in a field visit in the north of the country. And I don't know, for some reasons, I can't turn on my camera, but I'm here. I'm participating actively to the conversation today. Yeah. As Dalia already said, I'm not a specialist in housing rights, you know, and also in the country where I'm living, where I'm based right now, Haiti, housing rights wasn't in the agenda of the human rights, conventional human rights organization. You know, no one in Haiti was talking about the housing issue in the country, even though it's like a huge issue in the country, but it wasn't on the agenda of the human rights organization. Second point I want to raise to introduce my words, you know, we are living in a country like Puerto Rico, where we are exposed to this natural disaster. Over the last 10 years, the past 10 years, we have been traumatically affected by huge earthquake, hurricane, and so on. Does natural disaster create a huge needs of housing? And an amount of people were displaced from where they're living, from where they organize their life, and to be placed in a temporary camp. For different reasons, the temporary camp were become the lives landscape of those people. At the same time, those people were exposed to forced displacement, forced eviction, and also criminalized by the government and also by private owner who want to take the lands where the people were placed temporarily. That creates a new generation of organization working on housing as not only as human rights, but also as a common good for protecting our human being, for protecting our dignity. And this is where I was working
since 2010 and 2016, accompanying people living in the camp, temporary camp, you know, to protect them, to help them to be protected against forced eviction. And as you know, the response to the traumatic earthquake in 2010 and the last one in 2021, and it suffered the country, and the Hurricane Matthew. And the plan was, we need to rebuild the country. If we want to rebuild the country, we need to open the country to business. Open the country to business, everything will be a commodity. If everything will be a commodity, lives of people doesn't matter. And this plan for reconstruction of the country. You know, and the whole plan was marked by prioritizing mining exploitation, you know, very rough touristic project, and agribusiness and free trade zone. All those industry require a lot of land, a lot of spaces where they take this land, they will put people out of there where they used to live, and to take the land to put it available for industry, for businessmen, the world's businessmen. It is my second implication in working, accompanying communities all over the country, you know, was, you know, on the thread of forced eviction, you know, expropriation, and organizing the communities on the right to have a place to live, to have a house, and to respect what they are doing for dealing with huge problem in the country, as you know, marked by inequality, exclusion, and social injustice. It is using, you know, this lens of human rights, you know, applying to people under the threat, you know, under capitalism, under this colonial vision, take the land, you know, to accumulate wealth and put people in the poverty in the country. It was where we are actively engaged in accompanying people in this country. And as just I said, and I have to repeat, Daria, you know, this combination between colonialism, white supremacy, and capitalism that create this, using the capitalism of disaster, the disaster capitalism, using the shock where people are, and to impose very strong, or at some point criminal politics, you know, to have more money, more spaces, more wealth, and keep people living in, you know, in the horrible situation in the country. It's something we need some alliances around the world to be able to fight against that. And now we are living a huge crisis against corruption, and the response from the government and the oligarchy here in Haiti, it's a criminalization, you know, populated gangs everywhere in the country that put people from where they were living out of the spaces and living now in a very temporary and very unhuman condition. You know, that creates, you know, this kind of refugees internally in the country. We are now in front of us different category of refugees, you know, refugees of climate, you know, just to know what's happening in Latin America, with Haitian people on the border of US, Mexico. And you can imagine the situation internally in the country under this crisis of insecurity, crisis of cost of living, and also the criminalization of the poverty. Gracias, Nixon. Creo que esto ha sido tremendo inicio de la conversación y conecta muy bien con la pregunta que Pamela les tiene y que va ¿verdad?, a la médula del trabajo que cada una de nosotras estamos haciendo. Pamela. Definitivamente, Verónica, y pues conectando con eso, vamos entonces a discutir ahora cómo ven el discrimen en la vivienda desde sus espacios y cómo lo resisten. Y yo creo que la persona más indicada para continuar la conversación es Dalia, conectando con lo que acaba de mencionar Nixon. Así que comenzamos con Dalia.
Thank you. Thank you, Nixon, and all the speakers for your insights. Just to go back, I've been remembering something. Just to go back to something that a discussion that was taking place in my office this morning. We were talking about dignity and the older generation of Palestinian refugees who were displaced in 1948. One major symbol for the Palestinian people is the key. You've probably seen it, the key on T-shirts, the key, like, because Palestinians, when they left their homes, they thought that they're going to come back. So they took the keys of their home with them, and they kept it for like 74 years now. So it's a major symbol of returning to original home. The stories we were talking about in the office today, everyone was remembering their grandpa or grandmother and saying how much their dignity was hurt when they left, when they were like forcibly transferred out of their houses because of this colonial project. And how much they've resisted being called a refugee or living in a refugee camp after they've been farmers and peasants and enjoying their lands and houses. So housing like deliberately breaks human dignity, especially when 60% of the population, like vast displacement happens at once. But to reflect more on this question, the discrimination in housing that I see in my space more recently, I think very recently, 2022, the UN has written a report saying that Israeli housing policies in occupied Palestinian territory amounts to racial segregation. However, in Badil, we have proven with evidence that it amounts to apartheid, referring to policies that tries to make a certain racial group of people superior to another group of people. So because of the colonization of Palestine, historic Palestine is now divided into three main areas. There is the one that we know today as Israel, which is historic Palestine, the colony. Some Palestinians still live in Israel. They call them Arab Israeli. Calling them Arab Israeli is a way to emit their Palestinian identity. So to reject that they are Palestinian and call them Arabs, but they are Palestinians who did not leave Palestine. The second area is the West Bank, and it's divided into areas A, B, and C. And then we also have Gaza, and Jerusalem is a place of Palestine, Israel, but it's Palestinian, of course. So to talk about like discrimination in housing policies in these places, for example, the Negev desert that is now under Israeli control, but Palestinians live there. Israel has been like systematically excluding the Bedouin villages from its mapping and planning maps in the Negev desert, which made all of these Negev Palestinian communities illegal, which gave Israel the reason to actually demolish houses in this area and to leave these people homeless. So around 100,000 Bedouins live in unrecognized villages because of the Israeli maps that Israel produced. And they demolish hundreds of houses every year in the Negev desert, leaving these people homeless. That's just one example. But if we look at the entire colony of Israel, Palestinians who live within that are very often discriminated and not included in the zoning and housing maps, which leaves them in more poverty while making Israeli citizens, even though they are citizens of Israel and they both should be equal, Israeli citizens and settlers tend to become first-class citizens while the Palestinians fall into more poverty and become second-class citizens within Israel. In the West Bank, there is an area called Area C. Area C is under the full military control of Israel. 70% of the land in Area C is considered either state land, which means that Palestinians cannot use it. It is under the Israeli state ownership, even though it's in the West Bank, so Palestinian territory, or it's either a closed land for military reasons, or it's a natural resort that Israel does not allow Palestinians to use. This is a strategic policy to take over the Palestinian land, to allow for settlements to expand. Like literally from my window now, I can see settlements that I could not see 2 years ago.
and there's expanding, while Palestinians are pushed into smaller and smaller places, not being allowed to build their houses and live with dignity, because Israel takes the land and consider it closed for military reasons or state land or whatsoever. That is only one way of taking land in Area C, but demolitions and house demolitions in Area C are very, very high. To build an Area C, you need a permit, and to get a permit, it's probably mostly impossible. But they say that through law, you have the process to apply for a permit, but you just never get it. And demolishing houses is not just to get Palestinians out of the houses. It's a collective punishment method that Israel uses. So they use the right to housing to punish and to end the Palestinian resistance of this colonial project. So collective punishments are illegal under international law. However, when a Palestinian resists, the most kind of punishment that Israel uses is house demolition. So the entire family has to pay the price of that person's resistance. So this way they try to make Palestinians not resist to free Palestine. In Jerusalem, there is also very, very similar policies. They have high demolitions for Palestinian houses in Jerusalem, or they make them pay a very, very expensive tax that most Palestinian citizens, because they are more poor than Israeli settlers, they cannot offer to pay these not reasonable taxes for the Israeli government. Between 1967 and 2020, 2,300 houses were demolished in Jerusalem, and house demolitions are prohibited in international law unless there is a military need for it, but they do it to constantly displace Palestinians out of Jerusalem and bring Israeli settlers in. A new way that Israel has been using to hurt the dignity of the Palestinian people, using the rights of housing, is to make self-demolitions, which means that you have to demolish your house with your own hands. So they come to Palestinians and they say, you have 24 hours to leave your house, or we will demolish it, and it will cost you this much to demolish your house, even though it's illegal, and it's huge amounts of money that Palestinians cannot afford. Or your second option is to demolish your own house with your own land, with your own hand. So they put Palestinians in a very, very tough position, knowing that this hurts their dignity, especially that housing and land has a very strong symbol for Palestinian people, especially that we're losing it constantly. So like these are just some of the examples in different areas in Palestine. Gaza, for example, suffers a lot. So Gaza is like an open prison. It's very small. All of its borders are closed since 15 years. It's very hard for people to leave outside of Gaza or to come into Gaza. And we know Israel constantly wages wars in Gaza. However, they always and very often prohibit people from reconstruction after war, leaving so many people as homeless or living in UNRWA schools, using the UNRWA facilities to be their homes, which means total lack of privacy and dignity and safety and you name it. So these are some of the examples that we see here in Palestine. The examples make us think of how to resist. Palestinians are very creative. For example, when it comes to bombing houses in Gaza, hundreds of people would go and gather on the roof to challenge the Israeli order to bomb the house. In Jerusalem, for example, when I mentioned that they asked people to self-demolish their own homes, people rejected. They would reject doing this to their very own homes. And if Israel does take the decision, and they all very often do, and demolish the house, the community would collect money for the people and would find another house for the people. In the West Bank, when they want to what's the word in English? 1 second. When they want to punish someone for resisting the Israeli colonial system by demolishing the house, the community would offer another house for the family. So there is always this kind of community that works. But I don't think it should be limited to the community. What we really need is real political pressure to end this issue from its roots. I don't think the issue of housing in Palestine is separate from any other issue that this colonial project creates. So it's not just about fighting this housing discrimination or housing apartheid policies.
But indeed, it's fighting this colonial project and uprooting it from its very own roots is what can bring justice to the Palestinian people, and also emphasizing on the right of return to the Palestinian people. The right of return has been granted by the UN to the Palestinian people, and it was the condition that Israel becomes a state in the UN. The condition for creating the resolution that came from the UN to name Israel a state was conditioned that Israel allows Palestinians to exercise their right of return. Palestinians have not exercised the right of return. Here to my left, I see the Hesha refugee camp where I belong to. And in front of me, I see a settlement. Palestinians haven't exercised the right of return. Then the condition for Israel becoming a state did not happen. Israel then should not be a state. The world should take that recognition out of the colonial state of Israel. So housing in Palestine comes as one small policy of punishing the Palestinian people among so many that this colonial project tries to root it. So, yeah. Gracias, Dalia, por esa valiosa información que sin duda nos pone a pensar entonces cómo defendemos ese derecho a permanecer y a permanecer de una forma digna en la vivienda. Y con eso en mente quiero saber entonces cómo Miguel desde España ve el discrimen en la vivienda y cómo lo resiste. Había preparado una presentación. Lo primero de todo es que en España no tenemos una, o sea, estamos hablando, ¿no?, de solidaridades internacionales, y yo creo que aquí tenemos que dar muchas las gracias a las compañeras de otras regiones, de países como Estados Unidos, que llevan luchando contra la discriminación y la opresión del sistema colonial desde hace muchísimo tiempo. En España hemos sido una sociedad muy poco diversa hasta hace poco, primero por un proceso histórico de expulsión de cualquier persona que no fuera blanca y cristiana, y después porque hasta hace pocas décadas éramos un país pobre y básicamente éramos nosotros los que teníamos que emigrar. Esto ha cambiado en las últimas décadas. Ahora somos una sociedad mucho más diversa, mucho más rica. El tema del racismo es un tema que se está cada vez más en la agenda pública, lo que desafortunadamente también estamos viendo que están creciendo mucho los discursos de odio, con eso están creciendo los estereotipos, los prejuicios, y esto se está traduciendo en la discriminación en la vivienda, que de hecho se ha duplicado en los últimos 6 años, y de hecho las personas migrantes o personas españolas, pero afros, latinas, ven que hasta, o sea, tienen la percepción de que les discriminan hasta un 30%. Entonces, lo bueno es que se están organizando las comunidades, hay más conciencia, más herramientas, y de hecho ayer recibíamos con mucho entusiasmo que parece que el Congreso ya aprobó una proposición de ley que sería la primera ley de igualdad de trato y no discriminación. Ahora tiene que pasar por el Senado, pero por fin vamos a tener una ley fundamental que muchos países tienen y España todavía no tenía. Entonces, desde Provivienda, lo que tratamos es de estudiar, acompañar y denunciar estas situaciones de discriminación. Voy a pasar muy rápido sobre ellas, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero hay informes sobre esto y nos pueden seguir en nuestra página web, por lo que tampoco me voy a extender mucho. Entonces, el primero es la discriminación directa cuando las personas van a acceder al mercado de alquiler. Las personas migrantes, por ejemplo, una de sus trayectorias residenciales principales es el alquiler, y están sobre representadas en esta forma de tenencia en comparación, por ejemplo, con las personas de nacionalidad española que mayoritariamente acceden a la vivienda a través de la compra. Entonces, utilizando una técnica que hemos aprendido por ejemplo, de Estados Unidos, con el testing inmobiliario, ¿no?, que es esta técnica de llamar a agencias inmobiliarias o propietarios. Llamé a una compañera de Provivienda con un acento neutro, un acento madrileño, digamos de alguna manera, y después un acento de origen magrebí. Lo que nos dábamos cuenta es que la mayoría de agencias inmobiliarias estaban discriminando, un 72,5% discriminaban diciendo que no se podía ver el piso, que ya estaba alquilado, y un 81% le ponían requisitos más altos. Entonces, desde nuestra entidades de Provivienda pusimos en marcha un buzón contra la discriminación, y para vean lo incipiente que es todo este estudio de
de la vivienda y el racismo en España, este mapa que ven son los casos que estamos recibiendo desde el buzón, desde el año pasado, y si se fijan, la mayoría se concentran en Barcelona y en la región de Cataluña, porque Barcelona en estos 2 últimos años ha puesto 2 sanciones por casos de racismo en el acceso a la vivienda. Entonces, vemos la importancia de tener leyes, de aplicarlas, de sensibilizar, para que no se discrimine, o como mínimo, si se discrimina, que la gente sepa que es ilegal, y además de que es ilegal, de que puede tener un precio porque las multas son elevadas. Entonces, este es el primer ejemplo que quería mostrarles. El segundo, sí que voy a pasar muy por encima sobre él, y es que estudiamos en el informe que ven en la pantalla sobre cómo las medidas del escudo social, que llaman aquí en España, ¿no? Las medidas para proteger el derecho a la vivienda durante la pandemia, no habían tenido en cuenta la perspectiva migrante. Y no lo habían tenido en cuenta porque hablaban de alquileres, y no hablaban ni de habitaciones, ni de otras trayectorias residenciales muy precarias, en la que está mucha población vulnerable, pero tampoco tenían en cuenta la brecha salarial, el empleo informal de muchas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto vemos cómo hay una falta desde las instituciones políticas y las administraciones públicas muchas veces de esa visión de la no discriminación y la igualdad de trato, de cara a que las políticas públicas sean efectivas, además, porque el problema del escudo social es que no se podían aplicar a las personas que no cumplían esos requisitos. Y este último, el que sí que me gustaría detener un poquito más, es el caso de la discriminación indirecta y el acceso a la vivienda pública. Este es un informe, es la primera vez que lo exponemos, la única vez que lo hemos compartido ha sido con la relatora contra las formas contemporáneas de racismo. Y es un informe que ve la vivienda pública y cómo desde las administraciones públicas, ¿no?, que son las que dan vivienda social en España, se está discriminando de forma indirecta. Entonces, estudiamos el caso de Canarias y el de Madrid. Me voy a centrar en el de Madrid. La AVS es la agencia de vivienda social, es la empresa de vivienda pública que da vivienda a las personas que lo necesitan aquí en la región de Madrid. Dan muy pocas, pero aparte que dan muy pocas, estudiamos, ¿no?, si estaban discriminando o no. Y al obtener los datos, que esto también es una cuestión que hemos aprendido de las compañeras que trabajan desde hace muchísimo tiempo en estos temas, nos dimos cuenta de que el perfil de solicitantes, o sea, personas que solicitaban porque necesitaban, porque tenían un desahucio, porque la casa se iba a demoler, por cuestiones muy importantes, la mayoría eran personas extranjeras, o sea, que no tienen nacionalidad española, o sea, un 60%. Y nuestra sorpresa vino cuando de repente lo comparamos con los resultados de las adjudicaciones, es decir, a cuántas personas finalmente les acaban dando una vivienda. En principio la norma en ningún momento discrimina ni premia tener nacionalidad española o no. Y veíamos que había unos resultados totalmente distintos. Entre 2008 y 2015, a las personas extranjeras nada más se les adjudicó el 27%, y en los últimos años esa cifra se ha reducido todavía más y ha llegado al 23%. Entonces, nos dimos cuenta de que estaba pasando algo, que no nos sabíamos explicar. Hicimos todo un análisis exhaustivo de la normativa. Vimos que, por ejemplo, uno de los casos, de los requisitos legales que más estaba excluyendo a las personas por su nacionalidad, era pedir 10 años de empadronamiento a las personas que querían solicitar la vivienda pública, la vivienda social. Aquí vemos cómo este es un gráfico donde se muestran a cuántas personas se les ha echado para atrás la solicitud, y vemos cómo la mayoría de las personas que su solicitud ha sido rechazada eran personas extranjeras. Pero después había toda una situación, evidentemente se excluyen las personas que están en situación administrativa irregular, que es una cuestión que nosotros llevamos tiempo defendiendo, que da igual la situación administrativa, los papeles. El derecho a la vivienda tiene que ser como el derecho a la salud, donde sí que normalmente hay unos consensos más amplios de que es un derecho básico y fundamental, que da igual los papeles, pero hay toda una serie de cuestiones que nos llegan a la conclusión de que es una discriminación indirecta y que hay que cambiar. Entonces,
estas son como un poco pinceladas del trabajo que estamos haciendo para que la discriminación y la igualdad de trato se vayan viendo como un tema fundamental para cambiar. Gracias, Miguel. Y en esa línea, entonces vamos a pasar ahora con Luciana. Ahorita nos mencionó que ella entiende que, y lo entendemos también, que el derecho a la vivienda es un derecho colectivo y que el mercado discrimina y excluye a las personas, y queremos saber cómo en Argentina y en Latinoamérica se ve ese discrimen y cómo lo resiste. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias Dalia y Miguel, muy estimulante las intervenciones para reflexionar. En el caso de Dalia, como todo nuestro apoyo y solidaridad para Palestina, y cuenten con nosotras en lo que se necesite de solidaridad internacional, que por eso estamos hoy aquí. Y la intervención de Miguel, digo, simplemente decir que me siento muy interpelada. Yo soy argentina, pero residente desde hace poco en España, y todo lo que ha dicho Miguel me resuena como migrante en España desde hace un tiempo. Creo que Europa tiene mucho camino que recorrer en la discriminación, sobre todo racial. Hay una, más como una experiencia desde lo vivencial, pero el hecho de que soy blanca y parezco europea hizo que mucha de esa discriminación no la viva como muchas de las personas que seguramente buscan alguna ayuda de las organizaciones como Provivienda. Ahí como quería retomar un punto de lo que decía Dalia en relación. La vivienda no es una cuestión separada de otras viviendas en la discriminación, y ahí hay un elemento que desde los derechos humanos siempre se habla de la interconexión de derechos, pero poniéndolo desde el otro lado, de la interconexión en la discriminación también se da, y es la vivienda en sí. Generalmente cuando una persona es discriminada de la vivienda, seguramente es discriminada de otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al desperdiciamiento, el derecho al ocio, como se está queriendo reconocer en esta Constitución de Chile que me tiene tan entusiasmada. Pero creo que también hay un elemento que los avances del feminismo en este último tiempo nos ha permitido incorporar desde una perspectiva analítica, que es esto que se llama la interseccionalidad, que es muchas veces desde las organizaciones trabajamos con grupos que sufren de determinada discriminación, y es los grupos migrantes, las mujeres, los grupos mayores de edad, las personas con discapacidad. Pero en ese sentido creo que este elemento de la interseccionalidad lo que nos permite es ver la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social para entender la discriminación. Es que muchas de estas personas que son discriminadas no es solo o por pertenecer a un grupo, sino que se van agregando las discriminaciones, y en el espectro de nuestra sociedad hay personas que van agregando discriminación y están cada vez más en el grupo más discriminado, menos, según cuántas de estos factores tienen. Y en ese sentido, en Latinoamérica hay un factor que creo que en Latinoamérica y en muchos de los países del sur global, que es también la segregación socioespacial. Me refiero en particular a personas que habitan en asentamientos informales, villas, favelas, o como se las llamen en sus países, porque ahí se agrega un elemento a esta discriminación, que es el por dónde vivís, que genera no solo discriminación formal, sino también la estigmatización de una persona por vivir en determinado lugar, y las dificultades y las complejidades que tiene el cómo abordar desde una perspectiva de derecho, en cómo acompañar a movimientos políticos sociales de asentamientos en sus reclamos por la tensión que hay en muchos países de formalidad, informalidad, legalidad, ilegalidad. Bueno, derecho a la vivienda sí, pero ¿qué pasa en un territorio que es de un privado? Hay como unas complejidades enormes, sobre todo cuando en Latinoamérica esas informalidades ya llevan más de, en muchos casos, 50 años, 40 años, y no es que estamos hablando de asentamientos recientes, sino que es parte de la estructura y del tejido urbano en muchas ciudades, está conformado por esa informalidad. Muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica, entre un 10 y un 60% de la ciudad está conformado por informalidad. Entonces, pensando en las estrategias, recientemente hicimos un trabajo de análisis con un compañero, comparando algunas de las estrategias que utilizan organizaciones, movimientos, comunidades en asentamientos informales en 3 países de África y 3 de Latinoamérica, siguiendo como un trabajo de investigación-acción que hicieron estas organizaciones durante 3 años.
Y algo que identificamos es las similitudes que existen. Y ahí la importancia de estas discusiones internacionales es, podemos estar en contextos políticos, sociales, religiosos distintos, pero la similitud que existe en cuanto a cómo se dan esos procesos de exclusión urbana y también las estrategias que utilizan las organizaciones, para nosotros fue llamativo. Y en ese sentido, digo, claramente porque muchos de los actores de poder son internacionales y las estrategias que utilizan son similares, pero también vemos que en las estrategias que utilizan las organizaciones fueron siguiendo caminos similares. Y quizás en este sentido hay algunas similitudes que quisiera resaltar. Por ejemplo, por mucho tiempo, desde quienes somos abogadas, abogados y trabajamos con el derecho, yo siempre lo digo en esos términos, nos enamoramos de la herramienta del litigio. Y es como, y todo era un caso judicial. Y creo que eso pasó en muchos lugares y fue parte de ese análisis, esa reflexión colectiva que nos fuimos dando, bueno, el litigio cuando sí, el litigio cuando no, y cuáles son las otras herramientas que existen. Y lo que sí vimos, después les puedo poner el link al artículo, que por ahora está solo en inglés, pero que aquellas estrategias que quizás más efectivas son aquellas que se plantean como estrategias que denominamos holísticas de intervención, que es, por un lado, no centrarse en una herramienta sola, es decir, no es litigio o monitoreo ciudadano o cambios normativos y regulación, es como dar estrategias donde se utilizan varias a la vez y donde estas estrategias pueden ser mantenidas en el largo plazo. Creo que un desafío que el derecho a la vivienda en particular sí tiene es la necesidad de que las intervenciones y los acompañamientos a los movimientos sociales y comunitarios sea de largo plazo. Y esto presenta muchos desafíos de sustentabilidad, cómo hacer que los equipos puedan estar por varios años acompañando en los mismos movimientos y las mismas organizaciones. Desafíos sobre la misma composición de los grupos que los acompañamos, bueno, quiénes toman las decisiones, cómo. Hay una cantidad de complejidades a resolver que sí encontrábamos que eran muy similares en las experiencias que hemos visto. Y un elemento también que quería mencionar, que sé que en otras sesiones lo están viendo, es como la dificultad de las construcciones de contranarrativas, sobre todo en estos contextos de informalidad urbana. Es como no quieren pagar su vivienda, no quieren pagar los impuestos, no quieren pagar los servicios, es el discurso predominante en muchos de estos países, y cómo construir contranarrativas es un elemento muy complejo que las organizaciones están dándole la vuelta, pero algo que en algunos casos, y quizás en la Argentina, que es el que más conozco por haberlo vivido y haber sido parte de ese proceso, es la necesidad también de generar articulación entre distintos movimientos urbanos que luchan por distintos derechos dentro del derecho a la vivienda. Creo que a veces caemos en una trampa cuando por un lado están los movimientos de asentamientos, villas, favelas, los movimientos de personas afectadas por la hipoteca, los movimientos de personas que ocupan casas, los movimientos de personas inquilinas. Y creo que ahí a veces o hasta parece que nos ponemos en tensión unos con otros, es como el inquilino porque hay una persona ocupada, y el asentamiento informal yo pago y no, y creo que ahí hay una trampa y es algo de las reflexiones que estuvimos dando de cómo darle la vuelta a esto, la necesidad de articulación entre todos estos movimientos y de tener espacios de articulación a nivel local que después se traduzcan en el ámbito internacional también. Entonces, ahí hay varias experiencias. Creo que esto de ir pensando y complejizando nuestras estrategias es fundamental. Y hoy cada vez la desigualdad de poder es mayor, y eso nos lleva a que las estrategias tienen que ser más complejas a nivel local y también con mayor acompañamiento a nivel internacional. Gracias, Luciana. Lo sigo escuchando y en definitiva el elemento de exclusión es algo que se repite en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y con eso en mente, pues entonces ahora pasamos con Nixon para que nos diga cómo desde Haití él ve el discrimen. Ya sé que él nos había mencionado y nos había puesto en contexto con los desastres naturales y el desplazamiento que hay, así que quería continuar esa conversación y saber cómo lo resiste. Thank you, Pamela. As I described already, the context where we are working on housing rights in the country, it's related to disaster and also disaster capitalism. You know,
And it is the lens where we work with that. You know, our strategy is to resist, to protect human being and human being dignity, and also human rights on everything. Just after the earthquake in 2010, first thing we organized the community victims, you know, and the committee, and trying to get information to document their situation, and also using that documentation to ways to do awareness raising on the situation of this human being as something unacceptable. And we're trying to influence, you know, international actors who get involved at the time and the situation in Haiti. As you know, after this huge disaster, we are facing like a colonial humanitarian where the Haitian local people, they are not taken in consideration where they're trying to provide some quote unquote responses. And we're trying to take this information from the community people of victims, organize the community of victims to defend their places, the temporary places, and also using this information to publish in a press conference, reports, and also to engage with other actors and to, you know, to put pressure on the government. The second, and we used to do legal empowerment, and train, reinforce the capacity of people living in the camp, and giving the, you know, basic tools, sometimes human rights and humanitarian human rights, and they can use that to engage with the private owner who own the lands in this area. And at the time, we have seen a lot of confrontation between, you know, the owner and one thing it was horrible to see all the state international actors came together and to defend the right of wealthy people, very rich people who own at the time, you know, places, and to put people, victims of the disaster outside of the site, and just to put the land available for the rich people, even though they don't want to use this place, you know, immediately, but they're trying to protect that. You know, they gave priority to the private ownership, you know, even though they are no useful situation to take the land from the people to put it available for the owner, but to evict people from this land. You know, it was something we organized some legal empowerment brigades, you know, to follow and to organize the surveillance or the movement of police and other international actors. And at that time, we were on the UN occupation in the country, and they used UN military forces to, you know, to evict people from this area. And the third strategy we used to promote, and it was advocacy, using advocacy. Even though we are in our world, in our country, advocacy has a very limited possibility to be successful, because the state, the government, and the international actors, they don't recognize the right of people, you know, to claim what they need to live as a human being. And also, you know, this arbitrary government we have in our country, they don't open the mind to listening, you know, the voice of people in the country. But we use, you know, we use this advocacy strategies to document it and to create precedents and to trying to make strategic litigation. You know, even though we are not confident we'll have success in what we are doing. And it is the part of just after the disaster. And also in the community where they are trying to develop huge mega project, we do this almost the same thing, organize the communities on their rights, you know, train those communities, and also organize
some network around that, and to build alliances with other actors in this region. And one thing was very important for us, it was international regional alliances. You know, for example, in terms of organized community on mining in the northeast, in the global north of the country, we weren't able to do that without support from people from Costa Rica, Mexico, DRC from Africa, and those of Colombia and all over the Latin America come to Haiti and to tell their history to the communities, and the communities understand they don't have any other option than resist and to protect their rights, and just to resist for creating alternative trajectory for the lives and the life of the further generation. This is this kind of strategy we are using, but the strategies is very challenging for us, as you know, and I was so happy to hear the introduction around the language justice. You know, we are in a country where we speak Creole. Very limited amount of people speak French. All around the region, people are speaking Spanish or English. Connected to those people, it's very challenging for us. But we use some other intermediary to translate for us and to be able to keep dialogue within this region and using this experience with Haiti. Haiti has a history of resistance against the imposed vision, imposed agenda, and we are like very far behind of other countries in this region in terms of mega project, in terms of human and mining industry, and using the voice of people, victims from other countries. And it's the same for us in terms of housing, and using Dominican voices, using Colombian voices, that creates this chain of solidarity, and this solidarity to support one each other and to be able to stand with our rights and to defend our future and our present. Muchas gracias, Nixon. El tiempo nos traiciona, pero en realidad pienso que hemos cumplido con el propósito de no solo visibilizar el trabajo que estamos haciendo, sino también comenzar a conectar y tejer esa solidaridad que nos es tan necesaria. Y el equipo completo de Ayuda Legal Puerto Rico está bien agradecido de que cada una de ustedes haya dicho que sí y que haya podido compartir con nosotras su experiencia. Hay preguntas para ustedes en el chat, les pido que si pueden, las miren y las contesten directamente para poder seguir con el próximo panel. Decir, ¿verdad? No queremos despedirnos sin apuntar a las cosas que nos conectan. Hay mucho que hablar. En efecto, Luciana tiene razón. Hay problemas en común, pero hay muchas estrategias que desde nuestros espacios hemos podido realizar y que coinciden. Y eso que Nixon está hablando, ¿verdad? De la importancia de conectar con las comunidades, yo creo que es una gran enseñanza que los abogados y las abogadas hemos recibido, que nos hemos dado cuenta de que ese trabajo con la comunidad es esencial para lograr cualquier cambio. Así que muchas gracias de nuevo y creo que esto se va a repetir. Ya nuestra directora ejecutiva debe estar ideando formas y estrategias para hacerlo, y saben que pueden contar con Ayuda Legal Puerto Rico para de cualquier forma apoyar a su gente y a ustedes como defensores, porque sabemos que eso también hace falta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Gracias, Pamela. Gracias, Miguel, Dalia, Luciana, Nixon. Qué bueno verles. Algunas habíamos coincidido en otros espacios y siempre es bueno coincidir. Cuando se prepara un taller de solidaridades internacionales, siempre está la duda de si entre las agendas que tienen las personas como defensoras de derechos humanos, que usualmente son agendas bien exigentes, son agendas sin pausas, son agendas muchas veces mal remuneradas o en algunos casos no remuneradas, si ustedes pudieran hacer espacio.
Y yo tengo que agradecer porque sé que en medio de todo lo que está pasando, tanto Badil como Provivienda, Nixon, rápido que te escribí, estabas ahí a los minutos. Luciana, el trabajo también que estás haciendo, Namati, siempre con su solidaridad con nosotras. Quiero decir que gracias. Y es que el tema colonial, el tema de la ocupación, es un tema que nos ocupa y también que nos aísla. Que nos roba este discurso internacional. Y escucharlas es tan refrescante y es sentirnos acompañadas y lo tengo que agradecer por parte de todo el equipo.